Buenos días. La Asociación de Egresados del Posgrado en Letras Modernas tiene el honor de presentar al doctor Juan Alcántara Pols en nuestra segunda conferencia del ciclo de conferencias sobre música y literatura. El doctor Juan Alcántara es maestro en Letras Modernas y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja como académico de tiempo completo en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana. Tiene más de 30 años de experiencia docente a nivel superior. Su área de conocimiento incluye literatura europea clásica, moderna y contemporánea, poesía moderna y contemporánea norteamericana y latinoamericana, así como teoría poética. Tiene amplia experiencia en gestión de programas académicos a nivel licenciatura y en diseño de asignaturas y revisión de planes de estudio. Ha trabajado en numerosas publicaciones periódicas universitarias y ha sido cofundador, redactor, editor y colaborador de importantes proyectos editoriales en el ámbito de la poesía contemporánea, revistas Poesía y Poética y El Poeta y su Trabajo. Próximamente publicará el libro Ruido y Cultura, Negociaciones con el ruido en el siglo de la burguesía, trabajo interdisciplinario en el que dialogan historia, música y literatura. También ha publicado 9 libros de poesía, entre los que se encuentran El amor en el mundo, seguido del Ramo roto, de México Textofilia 2010, Botella, Poemas 2000-2003, México Universidad Iberoamericana 2013, El río, Notas y Poemas, México Fondo de Cultura Económica 2013 y La posteridad, México Dharma Books 2017. Le cedemos la palabra al doctor Juan Alcántara. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a Flor y a Marco por la invitación. Y bueno, pues sí, lo que se anunció para esta conferencia era demasiado general, que era poesía y música. Ese tema es inmenso y requeriría no una, sino cientos de conferencias. De manera que yo me voy a limitar a hablar concretamente de experiencia poética y experiencia musical. En concreto, eso es de lo que voy a hablar. En realidad, pues yo no soy conferencista, como lo dijo Flor, tengo más de 30 años de dar clase y bueno, pues no les extrañe que más que una conferencia, esto que voy a decir pues parezca una especie de clase, ¿sí? Pero bueno, pues eso es lo que yo sé hacer, ¿sí? Además, el tema elegido es difícil, de manera que les aviso de antemano que lo que haré es un poco tantear un poco, hacer tanteos, aproximaciones, pero no necesariamente conclusiones definitivas. Entonces es un poco la exploración de un tema que es justamente contrastar la experiencia poética con la experiencia musical. Primero quiero aclarar qué es lo que entiendo aquí por experiencia en las expresiones experiencia poética y experiencia musical, ¿sí? Por experiencia yo entiendo lo que ocurre en el poeta y en el compositor en el momento en que surge y se forma la obra o discurso poético o musical, ¿sí? Es decir, justamente ese proceso para el cual la palabra poiesis es exacta, es justa, ¿sí? Es justo lo que conocemos como poiesis, ¿sí? Que es, digamos, el proceso de composición, de formación de la obra, en cualquiera de las artes, ¿sí? Pero también por experiencia entiendo aquello que ocurre en el lector o escucha en el momento de toparse con la música o en el poema. De alguna manera me parece que, aunque por supuesto no es lo mismo la experiencia del compositor o del poeta que la del que lee el poema o lo escucha o del que escucha la obra musical, sin embargo hay muchos puntos de confluencia entre lo que supone formar la obra y recibirla, ¿sí? Son dos experiencias que de alguna manera son simétricas, ¿sí? Y que tienen muchas analogías. En particular sobre la experiencia musical, pues no he encontrado yo investigaciones o reflexiones, algunos testimonios,
pero en cambio testimonios sobre el trabajo de los poetas, sobre aquello que los poetas, sobre aquello que les ocurre a los poetas en el momento en que están formando su poema. De eso hay mucho. Particularmente en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana se publicó durante 10 años la revista Poesía y Poética, que contenía numerosísimos testimonios de poetas de distintas tradiciones, de distintas lenguas, que hablaban justamente sobre eso que ocurría en el momento de la escritura del poema, ¿sí? En la revista hay también testimonios de otro tipo de artistas, ¿no? de pintores, de músicos, de escultores, de fotógrafos, de cineastas, también de músicos, entonces eso ayuda, ¿no? Un poco la idea de la revista era que todos esos testimonios, sea cual sea la disciplina artística a la que se refirieran, confluían en un mismo tipo de experiencia, y por lo mismo para quien escribe poesía le resulta útil saber lo que le ocurre al fotógrafo o al pintor o al escultor o al cineasta y viceversa, ¿sí? En fin, lo que pretendo un poco en estas anotaciones que voy a exponer ahora es dos cosas. Por un lado, sí iluminar de alguna manera la experiencia musical en la medida de lo posible con lo que sabemos de la experiencia poética y viceversa, es decir, contrastar esas dos formas de experiencia. Adicionalmente, me interesa, igualmente en la medida de lo posible, clarificar las diferencias y las semejanzas entre estas dos artes que de manera tan frecuente las vemos asociadas en distintos productos, en distintas formas de arte, ¿sí? Antes yo quisiera hablar de algunas cuestiones de vocabulario que me parece importante precisar, ¿sí? Se habla de escribir música o escribir poesía, y lo mismo de componer música o componer poesía. ¿Cuál será la expresión adecuada, correcta, más exacta, ¿sí? Yo tengo la impresión de que sobre todo la palabra componer y la idea de composición es apropiada para tanto la música como la poesía. Es decir, por supuesto, tanto en la música como la poesía, el artista escribe, ¿sí? Ejerce ese acto físico por medio de la pluma y el papel que supone escribir, ¿sí? Sin embargo, lo importante en la composición musical y en la composición poética es justamente la idea de componer, ¿sí? La idea de construir una forma, ¿no? Discernir cuáles son los materiales, organizarlos, disponerlos dentro de esa forma, unos antes, otros después, quitar, borrar, añadir, ajustar, de manera que no es un proceso lineal, ¿no? Es un proceso de otro tipo, ¿no? El compositor o el poeta tienen en mente de manera más o menos clara aquello a lo que quieren llegar, y por lo mismo manipulan sus materiales, los disponen, insisto, de distintas maneras hasta que se ajusta a esa forma a la que quieren llegar. De manera que me parece que en ese proceso, el proceso de escritura es solo una parte de un proceso mucho más amplio, mucho más complejo, que es el de la composición. De la misma manera, para la parte del que recibe la obra, escuchamos la expresión leer poesía, también escuchar poesía. También podemos, por supuesto, escuchar música o leer música, ¿sí? De nuevo, ahí hay un vocabulario problemático que yo quisiera clarificar, ¿sí? En este caso es mucho más complejo porque efectivamente está interviniendo ahí la escritura, ¿sí? Y sin embargo, ambas artes, la poesía y la música, son artes que se escuchan, artes audibles, ¿no? Que utilizan como materiales el sonido como tal, ¿sí? Ojalá fuera posible utilizar, que tuviéramos a nuestra disposición una palabra que fuera el equivalente a contemplación para el proceso de oír, es decir, algo así como contemplar con el oído, que sería de alguna manera lo que me parece apropiado para la recepción de la música y la recepción del poema. Es decir, escuchar es, insisto, yo diría solo una parte del proceso, ¿sí? Por supuesto que quien está frente a la música o frente al poema lo está escuchando,
pero hace algo más que escuchar, que yo, si fuera posible, lo llamaría contemplación con el oído, ¿sí? Es decir, contemplación en el ámbito del sonido sería examen, consideración, atención a una forma sonora mediante el oído. Me parece que tanto para la música como para la poesía, esa disposición del oído es absolutamente necesaria. Un poco la prueba de eso es que podemos, por supuesto, simplemente dejar que la música entre a nuestro oído o que la poesía entre a nuestro oído y sin embargo no hacer el proceso de contemplación que requiere mucha más atención, mucho más discernimiento. En fin. Otro problema de vocabulario tiene que ver con la palabra interpretación, ¿sí? En otras lenguas, para el caso de la música, hablamos de interpretación musical, ¿no? Decimos que un músico toca una pieza musical, ¿sí? En otras lenguas hay algunas palabras de verdad que me gustan mucho para referirse a la interpretación musical. Por ejemplo, el verbo jouer en francés, ¿no? Que quiere decir jugar, ¿no? En inglés es igual, el verbo to play, ¿sí? Tocar en esas lenguas es jugar de alguna manera, ¿no? No tenemos pues ese matiz en el español, y en cambio la palabra interpretación tiene unas connotaciones desorientadoras en el español, ¿no? Porque nos remite a justamente la idea de un proceso interpretativo, ¿sí? Como extracción de sentido, ¿sí? Lo cual me parece, tanto para la música como para la poesía, es desorientador, ¿sí? Lo importante al escuchar un poema no es que el que escucha obtenga un significado, una significación, un mensaje, sino otra cosa. Yo ya lo dije, es la idea de contemplar, de examinar, gustar de una forma sonora, ¿sí? Mediante el oído, ¿sí? Entonces, bueno, la palabra interpretación ahí tiene sus problemas, ¿sí? En fin,